Muy bien, hola a todos, bendiciones, shalom, nos volvemos a reunir a través de este medio para continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos. Recuerda que es un estudio verso a verso de este libro tan importante en el Nuevo Testamento que es el libro de Romanos. Nosotros nos quedamos en la lección pasada en Romanos capítulo 1 versículo 15 y dijimos que hasta ese momento Pablo de Tarso se está introduciendo y se está presentando a sí mismo ante una comunidad de creyentes en Roma que no le conocen y a los que él no conoce personalmente porque él nunca ha ido, por lo menos desde que tuvo su encuentro con Yeshua el Mesías camino a Damasco, desde su conversión, él nunca ha ido personalmente a Roma. Así que él se está introduciendo a través de esta carta como el Chaliach. Chaliach, como ya lo estudiamos en otra lección pasada, es un término hebreo que Pablo, para poder comunicarse en griego con los romanos, que son de habla griega, tuvo que buscar una palabra en griego que equivaliera o se acercara al significado del término hebreo Chaliach. ¿Y cuál fue la palabra que encontró? Apostolos en griego, que se traduce al español como apóstol. Muy bien, así que Pablo se está introduciendo como el apóstol designado por Yeshua mismo para ir en su nombre, en su autoridad, como su representante, como su agente en mediación de él, para llevar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio también a los creyentes que están en Roma. Muy bien. Recuerda que debido a eso mismo de que Pablo no fue personalmente a Roma, él no fue que evangelizó esa comunidad de creyentes, él no los alcanzó, él no estableció el liderazgo, los ancianos, ni las reglas o las doctrinas que ellos debían seguir. Así que debido a que él se dio cuenta que además de Jerusalén, Roma en aquel momento era un sitio estratégico e importante en aquel entonces de la sociedad. Roma era como decir lo que hoy es Estados Unidos, que es como quien dice el centro del mundo, muy bien, que influencia el mundo. Pues Pablo, al darse cuenta que Roma, además de Jerusalén, era un sitio importante en ese momento, pues él no dudó en escribir una carta lo suficientemente larga, algo que era totalmente extraño para su época, con tal de abundar en principios de fe, que en realidad son el alma y el corazón de nuestra fe en el Dios creador, el Dios de Abraham, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Pablo no se equivocó porque es de Roma, de donde ha salido el cristianismo, empezando por el catolicismo y las más de 50,000 denominaciones cristianas que existen en el mundo hoy por hoy. Una locura. Así que nosotros, de aquí en adelante, ya que Pablo abundó en esta carta a los romanos acerca de principios de fe que son tan importantes, entonces vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para sacar a la luz de las escrituras estos principios de fe, que son los que nos van a ayudar especialmente en este tiempo que estamos viviendo del siglo XXI, que son tiempos determinantes, donde lo que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, lo que se nos enseñe, lo que nosotros recibamos, va a jugar un papel determinante en diferenciar los hijos de luz de los hijos de las tinieblas. Muy bien, así que vamos a continuar entonces en nuestro estudio de la carta a los romanos. Yo quiero que sepan que yo estoy leyendo de la versión Reina Valera del 60, muy bien, y que estoy usando mi dispositivo móvil, mi teléfono, no porque prefiera a leer el libro físico, la Biblia, como lo llamamos, sino porque a través de una aplicación en mi teléfono, pues voy a acceder a los versículos de la Biblia mucho más rápido. Muy bien, así que acompáñame a leer Romanos capítulo 1, versículo 16 y continuemos con nuestro estudio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien, nosotros nos encontramos a Pablo acá haciendo una declaración. Él dice que él no se avergüenza del Evangelio o que él no siente vergüenza del Evangelio. Pero en realidad, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir acá? Bueno, quizá nosotros debiéramos empezar por definir los dos tipos de vergüenza que existían en el tiempo de Pablo. Muy bien, así vamos a explicarlos. Por un lado estaba el ser avergonzado y por otro lado estaba el avergonzarse uno mismo. Son dos cosas totalmente diferentes, así que vamos a explicarlas. El ser avergonzado era una condición social o un estatus social al que se le prestaba mucha importancia en el tiempo de Pablo, especialmente en esa cultura del Medio Oriente. Técnicamente, en el tiempo de Pablo, esas eran sociedades que se definían entre el honor y la vergüenza. Y era tan serio
esa condición de vergüenza, era tan serio ese estatus social de vergüenza que no había límites en los que una persona se atrevía a llegar con tal de recuperar su honor. Y eso incluía a menudo el llegar a matar a la persona que te trajo deshonor, que te trajo vergüenza. Muy bien. Y la palabra en griego para ese tipo de vergüenza, la quiero escribir acá para que vean cuál es una palabra bastante complicada. Es anepais hintous. Anepais hintous. Anepais hintous. Esa es la palabra en griego para ese tipo de vergüenza social, un estatus social de vergüenza, muy bien, en que la persona se siente humillado delante de la sociedad. En el cristianismo, pues cuando se va a predicar, por ejemplo, este pasaje de las Escrituras los domingos, o se va a enseñar acerca de él, ¿verdad? Pues se le dice a la persona, se suele tomar este pasaje bíblico para decirle a la persona que no se avergüence de llamarse cristiano, que no se avergüence de dar testimonio del evangelio, que se ha convertido, que no se avergüence de llevar una Biblia en el brazo, de ir a la iglesia los domingos, de que lo vean cantando las alabanzas, los coros a Dios, muy bien, como si se tratara de un tipo de vergüenza social, como este tipo de vergüenza social donde la persona que ha creído y que ha empezado a aprender acerca del mensaje del evangelio y a frecuentar una iglesia, una denominación, pues se siente vergüenza de que la sociedad lo vea como menos por relacionarse con el evangelio. Pero yo quiero que sepan una cosa, esa no fue la palabra que Pablo usó. Él no usó anepais hintous. Entonces, ¿cuál fue la palabra que Pablo usó? Vamos a ver entonces el otro tipo de vergüenza. El otro tipo de vergüenza que es avergonzarse. El primer tipo de vergüenza es ser avergonzado. Este es avergonzarse. Y esa es la palabra que Pablo usó. Pablo usó la palabra epais hinomai. Epais, palabras complicadas. Epais hinomai es esta palabra que está abajo. Y esa es la palabra que Pablo usó en griego. Ese tipo de vergüenza, avergonzarse, es un sentimiento de culpa y sentir un profundo sentimiento de arrepentimiento. Es sentir culpa y un profundo sentimiento de arrepentimiento por haber hecho algo o estar asociado con algo que es malo o inaceptable. Me estoy dando a entender, en otras palabras, una persona que ha hecho o está asociado con un acto vergonzoso, con algo malo, se avergüenza y se arrepiente y se siente mal con él mismo por haber hecho eso o haber participado en algo. Me estoy dando a entender, en otras palabras, en vez de ser una condición social, es una condición psicológica, una condición moral de la conciencia donde la persona se avergüenza. La pregunta acá sería, ¿y entonces por qué una persona o alguien como Pablo debiera sentir ese tipo de vergüenza? ¿Por qué Pablo dijo eso? Como si alguien en realidad pudiera llegar a sentir vergüenza del evangelio, como que el evangelio es algo malo, de lo cual nosotros nos queremos desligar. Así que hay algo acá que no encaja, ¿verdad? Porque Pablo no está hablando de esa vergüenza con que se suele enseñar en las iglesias los domingos, como un tipo de vergüenza social, de que lo vean un estatus más bajo o mal por convertirse en cristiano. Él está hablando de una condición de la conciencia moral de adentro. Así que hay algo acá que no encaja, porque es lo contrario, ¿verdad? Es el evangelio el que hace que nosotros nos sintamos mal y nos avergoncemos de nuestro viejo estilo de vida. Así que quizás yo quiero darles esta explicación. Más bien, Pablo trató de expresar acá lo opuesto a avergonzarse. ¿Cómo así? Pablo usó una expresión judía de su época, una expresión cultural, que tuvo que buscar una palabra en griego que fue epaisionomai, avergüenza, pero él trató de usar un modismo de su época, que a través de decir algo negativo, en realidad se está tratando de expresar algo positivo. Les voy a dar un ejemplo. Un padre de familia en el presente, ¿verdad? Que tiene un hijo que desde pequeño, este niño
ha sido muy aplicado en la escuela. Es inteligente, es aplicado, es ordenado, le gusta la escuela y tiene esa habilidad. Así que ha sido sobresaliente en la escuela y se ha graduado con honores desde que entró a la escuela. Muy bien, este niño ya ha crecido. Siempre ha sido así, su padre no ha tenido que coger ninguna lucha. Este niño ha sido el orgullo de este padre, cómo es tan aplicado, tan inteligente, tan sobresaliente en los estudios. Muy bien, ahora este niño ha crecido y está acabando su carrera universitaria. Está obteniendo su profesión. Él ha decidido ser un médico neurocirujano, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Ahora en el día de su graduación, ya como hombre, el padre de familia va muy bien, todo contento de que su hijo también en esto lo ha logrado. Y él está en la graduación compartiendo con otros padres de familia. Y el padre de este muchacho ya dice a los otros padres de familia: no me ha decepcionado, o no me decepcionó, o no me avergüenzo de él, o no siento decepción. La pregunta sería: ¿y por qué un padre de familia podría haberse sentido decepcionado de un hijo que ha sido tan sobresaliente desde pequeño con esta capacidad y que ahora se está graduando como médico cirujano? Bueno, la verdad es que este padre de familia no está expresando que pudo haber llegado a sentir, a haberse sentido decepcionado de este hijo, porque lo conoce bien. Más bien él está diciendo: porque lo conozco bien. Yo estaba confiado de que lo iba a lograr. Estaba seguro de que él lo iba a lograr. No había ninguna duda porque lo siento bien. Tenía la máxima confianza de que él lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque sé quién es él, porque lo conozco desde pequeño. Todos sus logros, cómo ha sido aplicado y cómo es de inteligente para los estudios. Y precisamente esto es lo que está pasando con Pablo acá, que está usando un modismo de su época cultural hebreo a través de decir algo negativo, está tratando de expresar algo positivo. Él está tratando de expresar que él tiene la máxima confianza en el evangelio, o la máxima confianza para comunicar el evangelio. Y eso toma mayor claridad a nosotros leer la parte siguiente de este versículo que dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que para Pablo, el poder de Dios, aunque es una fuerza sobrenatural, es real y es capaz de transformar y salvar la vida de los seres humanos. Y es la parte esencial, vital del evangelio que Pablo predica, como por ejemplo se nos dice en 1 Corintios 1:8, ¿verdad? 1 Corintios 1:5, segunda, 1 Tesalonicenses 5:1:8, segunda de Corintios 5:6, y hay otros pasajes de las Escrituras. Muy bien. Así que para Pablo el poder del evangelio es una fuerza sobrenatural que solo Dios ejerce. Pero el punto principal de lo que les estoy diciendo es que este poder es el del Padre, porque sí, nosotros podemos tener seguridad, y nosotros podemos tener nuestra seguridad de salvación a través de Yeshua el Mesías, pero el poder que obra esa salvación de nosotros creer en Yeshua el Mesías es el del Padre. Muy bien, como dicen las Escrituras, que el Padre resucitó con su poder a Yeshua de entre los muertos. Así que las Escrituras nos dicen que si nosotros creemos que Dios, el Padre, resucitó a Yeshua de entre los muertos, lo levantó de la tumba, así nosotros también podemos tener la seguridad de que el Padre nos va a levantar de entre los muertos para hacernos uno con el Mesías, para hacernos participar también de su resurrección. Muy bien. Ahora, hay algo importante que quiero que sepan. Este no es un concepto que Pablo está recibiendo una nueva inspiración, que está siendo iluminado ahora, que empezó en el Nuevo Testamento. En realidad esto es un concepto de la fe hebrea. En otras palabras, es un concepto que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Así que no es tan nuevo como para decir que empezó con Pablo y que Pablo ahora está siendo inspirado y está trayendo algo nuevo en el Nuevo Testamento. No, esto es un concepto del Antiguo Testamento. Así que es un concepto de la fe hebrea. Y creo que una de las mejores referencias, una de las referencias más obvias, es el Salmo 107, versículo 19 y 20, el cual dice de la siguiente manera. Salmo 107, versículo 19 y 20, hablando del pueblo de Israel, por supuesto en el Antiguo Testamento, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia,
y los libró de sus aflicciones. El versículo 20 nos dice cómo Dios hizo esto. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Muy bien. Así que mira cómo Pablo en el Nuevo Testamento, aquí en Romanos, él tiene esta idea judía de que la palabra de Dios, como dice el Salmo 107, versículo 20, tiene el poder para transformar y salvar la vida de los seres humanos, de las personas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, al Pablo aplicarlo a Yeshua y sus seguidores, él lo eleva a una situación espiritual real. Permítanme explicarles lo que estoy queriendo decir. Mientras que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos acerca de la salvación, tiene que ver con que una persona estaba en un peligro inminente o en una situación mortal, y esa persona que confiaba en Dios, que tenía una relación con Él, clamaba a Dios, y Dios lo libraba de ese peligro inminente o de esa situación mortal. En otras palabras, esa persona estaba rodeada de bestias o estaba rodeada de los enemigos en la guerra, y esa persona clamaba a Dios y Dios lo libraba en ese momento, su vida física. Sin embargo, al Pablo aplicar este concepto de la salvación en el Nuevo Testamento, al mensaje del Evangelio, Pablo lo eleva a una situación espiritual que desde nuestro punto de vista terrenal en el presente, sus efectos son muy mínimos. ¿Por qué? Porque sus efectos más importantes no van a venir sino hasta más adelante, en el futuro. ¿Cuándo? En el día glorioso de la resurrección, que va a ser el mismo día en que Yeshua, el Mesías, Jesús el Mesías, va a regresar. Ese es el día de la resurrección, en su segunda venida. Muy bien, como dice Juan, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, tenemos la salvación ya segura, sin embargo, todavía no se ha manifestado lo que eso significa. ¿Por qué? Porque cuando Él venga y nosotros le veamos y estemos con Él, tengamos nuestro encuentro con Él, nosotros seremos transformados y seremos como Él porque estaremos con Él. Así que lo que estoy queriendo decir es que aunque ya hemos recibido la salvación, al nosotros empezar a confiar en Él, ¿verdad? Sin embargo, sus efectos más importantes no van a venir sino hasta después, en ese día glorioso de la resurrección. Y quiero explicar algo para que no me malentiendan, no me saquen fuera de contexto. No estoy diciendo de que en el presente Dios no obra ese tipo de salvación donde nuestra vida física está librada, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene testimonio de eso, de que Dios ha obrado en nuestro favor. Lo que estoy diciendo es que mientras que en el Antiguo Testamento el concepto de salvación se expresa en algo físico y en el momento, en el Nuevo Testamento se eleva a una situación espiritual, ¿verdad? Que sus efectos más importantes van a venir hasta el futuro. Porque, por ejemplo, una persona puede estar en un peligro inminente. Sin embargo, aunque esa persona puede recibir la salvación a través del perdón de sus pecados, sin embargo, puede ser que su vida física no sea librada. El ladrón en la cruz, por ejemplo, es uno de los primeros ejemplos en el Nuevo Testamento donde él recibió, perdón, donde él recibió la salvación en el perdón de sus pecados. Sin embargo, su vida física no fue librada en ese momento de morir en la cruz. Muy bien. Ahora, esto nos lleva a una parte importante también de la salvación que en realidad tiene que ver con la persona que está recibiendo la salvación. Muy bien, quiero que me presten mucha atención a esto que les voy a explicar, porque puede ser un asunto sensible para muchos que van a escuchar este video. Muy bien, primero que todo quiero que sepan, yo siempre he creído en la unidad. Desde que me convertí y empecé a estudiar, he aprendido que todos los creyentes en el Mesías, en Cristo, en Yeshua, el Mesías, en Jesús el Mesías, venimos a ser el cuerpo del Mesías, venimos a ser un solo pueblo, un solo cuerpo, muy bien, y todos los miembros lo uno de los otros. ¿Quiénes? Aquellos que están, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Dios solamente es el que sabe, Él es el juez justo, es el que conoce los corazones, las intenciones de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero todos somos miembros los unos de los otros, muy bien. Así que mi intención con lo que voy a decir aquí en adelante y durante todas estas enseñanzas, en realidad no es señalar una denominación sobre otra, un grupo sobre otro. No es decir que las raíces hebreas, los que estudian raíces hebreas y empiezan a llamar los nombres hebreos como Yeshua, muy bien, o Adonai, o Elohim, muy bien, están mejor que los cristianos, muy bien,
No es señalar una denominación bautista sobre metodistas o asambleas de Dios, nada de eso. Muy bien. Más bien mi intención es simplemente compartir el mensaje de las Escrituras. La palabra es una espada de dos filos. Ella penetra por la unción, el poder del Espíritu de Dios y discierne los pensamientos y las intenciones. Ella, la palabra, por sí sola, separa los mandamientos de Dios de las tradiciones y mandamientos inventados por el hombre. Muy bien. Así que cuando estamos estudiando la palabra, como el consejo de Pablo, escúchalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo, más dispón tu corazón para inquirir en la presencia de Dios cuál es su voluntad y su verdad. Muy bien. Ahora permítame compartir este aspecto de la salvación que tiene que ver en realidad con la persona que está siendo salva. En el cristianismo, solo la fe en Jesús a través de hacer una oración inicial, la oración del pecador, es el único requisito para alcanzar la salvación. Y esa es una doctrina muy, pero muy arraigada en el cristianismo. En otras palabras, las personas son invitadas a ir a la iglesia, el culto dominical. Después del mensaje se le invita a la persona quien quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La persona levanta su mano, se le invita al frente a pasar a hacer una oración que debe repetir, donde confiesa a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Muy bien. Y esa persona lo está haciendo públicamente. Y ese es el único requisito. Esa confianza inicial a través de una oración es el único requisito para alcanzar la salvación. Sin embargo, eso no es lo que Pablo está diciendo acá en Romanos 1:16, donde Pablo dice que el poder de Dios es salvación para todo aquel que cree. Ese verbo creer está en un presente continuo. Muy bien, eso quiere decir que la persona necesita continuar creyendo, necesita continuar confiando persistentemente. Sin embargo, la doctrina cristiana de la seguridad eterna, que es una vez salvo, siempre salvo, consiste en que una vez que la persona ha puesto su confianza en Jesús a través de esa oración inicial, esa persona ya no puede dejar de creer. Muy bien. Y el argumento teológico de esta doctrina es más bien una opinión personal de hombres que tuercen las Escrituras. ¿Por qué? Lo voy a explicar. El argumento es que una vez que la persona ha confiado en Jesús, haciendo esa oración como Señor y Salvador, esa persona ya no se puede retractar de su salvación. Para ellos, para esas denominaciones, esos líderes, eso es imposible. Eso no puede pasar de ninguna manera. Y la explicación, el argumento, en realidad es un círculo redondo donde la persona, se dice, ya no puede tomar esa decisión de dejar de creer, porque como le ha confiado su vida a Jesús, Jesús tomó en serio su oración, ahora Él es el Señor y Salvador de su vida, así que esa persona, aunque se aparte, aunque deje de practicar la fe, esa persona ya no pierde su salvación porque ya no puede tomar esa decisión de dejar de creer. Sin embargo, siempre existe un pero. Dicen, pero en el caso de que la persona en realidad se retracte de su salvación, eso simplemente significa, nos dicen en esas denominaciones, que en primer lugar esa persona en realidad nunca creyó. Simplemente estuvo algunos años dentro de una denominación como creyente, pero en realidad estaba ahí como pretendiendo ser creyente. Así que yo quiero que vean, que ustedes vean que este círculo vicioso, muy bien, que crea este argumento de la salvación eterna, de la seguridad eterna, una vez salvo, siempre salvo, está diciendo que una vez que la persona ha creído, no puede dejar de creer. Sin embargo, en las Escrituras, por ningún lado se apoya esta idea. Todo lo contrario. En muchos lugares de las Escrituras se nos dice todo lo contrario. Y uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la misma boca de Yeshua, el Mesías. Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículo 21 en adelante dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Y esa palabra al final, que se tradujo al español como hacedores de maldad, es la palabra en griego anomia o anomía. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Los que viven sin ley. Muy bien. En hebreo serían los que viven fuera o no viven acorde a la Torah, a la ley de Dios. Muy bien. Ahora, quiero presentarles un segundo ejemplo. Muy bien. Las escrituras nos dicen a nosotros algo. Cuando se está estableciendo un juicio de algo, se está juzgando a alguien, en este caso lo pudiéramos aplicar, estamos juzgando una doctrina, muy bien, que se enseña sobre las escrituras, en este caso en el cristianismo que la enseña. Cuando se está haciendo un juicio, se necesita que hayan 2 o 3 testigos por lo menos. Yo quiero presentarle entonces un segundo testigo, un segundo ejemplo de lo que les estoy diciendo, que en las escrituras se dice todo lo contrario acerca de la seguridad eterna, una vez salvo, siempre salvo, acerca de esa doctrina. Muy bien. Recuerden, el énfasis en una verdad no niega la veracidad de otra verdad. No debemos mezclar las cosas. Más adelante voy a explicar esto. Quiero darles el ejemplo primero. Les quiero dar un segundo ejemplo por la siguiente razón. Hay un argumento cristiano también que se ha desarrollado que cuando se trata de probar a través del Nuevo Testamento la importancia de los mandamientos de Dios y que la mente de Dios y su voluntad no ha cambiado, que Jesús no vino a abolir ni a cambiar ni a quebrantar ninguno de los mandamientos de Dios, por tanto están vigentes, se nos aplica este argumento. Se dice que hay un antes de la cruz y un después de la cruz. Antes de la cruz, Jesús y sus discípulos obedecían los mandamientos. Después de la cruz ya no es necesario, porque se nos dice que en una manera mal aplicada se dice Jesús nos libró de la maldición de la ley. Muy bien, más adelante vamos a aprender un poco sobre eso de la ley. Nosotros ya vimos un poco en otras lecciones pasadas cuando empezamos. Muy bien. Ahora, el siguiente ejemplo que les voy a dar está después de la cruz, ¿verdad? Mateo 7, la palabra de Yeshua es antes de la cruz, antes de su muerte, su resurrección, perdón. Ahora veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento, después de la cruz, de que esta doctrina de la seguridad eterna no es bíblica. Escuchen lo siguiente. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. ¿Quién es Santiago? Este Santiago, todos concuerdan con eso, los comentaristas bíblicos concuerdan con esto, de que este Santiago es el hermano de Yeshua. Aquel quien no creyó en su hermano mientras estuvo en vida, pero que después de su muerte y su resurrección, creyó y ahora es el líder de la comunidad en Judea. Muy bien, está liderando junto con los demás apóstoles. Así que Santiago es después de la cruz. Mira lo que dice Santiago. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Un momento, pausa. Para extraviarse de la verdad, hay que estar primero en la verdad. Muy bien. Algunas veces me encuentro con personas que dicen: nosotros ya no estamos llamados a estar bajo maldición, bajo la maldición de la ley. Una pregunta para esas personas que piensan así es: y dime, ¿y cómo era estar bajo la ley? ¿Verdad que no nos cabe a nosotros, los gentiles, porque nunca estuvimos bajo la ley, porque no éramos parte del pueblo de Dios, a nosotros no se nos fue dado las instrucciones, la Torah, los mandamientos de Dios, nosotros estamos sin Dios, ajenos a los pactos, ¿verdad? Vivíamos sin ley en este mundo. Así que nosotros no pudiéramos decir que ya no debemos estar otra vez bajo la ley o bajo maldición, porque nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Muy bien, ahora escuchen lo que les voy a decir. Muchas veces se nos dice: yo no guardo el reposo porque Yeshua es mi reposo, Jesús es mi reposo. O acerca de los mandamientos, yo ya no vivo por eso, aunque se trata de decir que los mandamientos son la verdad de Dios. No, Jesús es mi verdad. Bueno, apliquemos esto acá. Yeshua es la verdad. Así que se nos dice: si alguno entre vosotros se ha extraviado de Yeshua, que es la verdad, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Juan define después de la cruz, en 1 Juan 3:4 creo que dice, pecado es transgresión de la ley. La misma definición de lo que es pecado es transgredir la ley. Así que si alguno hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Mira que no está hablando del cuerpo. Salvará de muerte un alma. Esa persona que estaba en la verdad y se ha extraviado de la verdad puede estar en peligro de perder su alma, según este pasaje de Santiago. Muy bien. Ahora, en el ejemplo primero de Yeshua en Mateo capítulo 7, Yeshua sacudió a sus discípulos con ese aterrador pronunciamiento de que en el día del juicio, donde muchos se presentarán ante él, ¿quiénes? Aquellos que aseguraban tener la teología correcta, la doctrina correcta, ¿verdad? Y que además afirmaban estar llenos y afirmaban estar llenos y manifestar el poder del Espíritu de Dios. Aquellos que se sentían seguros por solamente haber hecho una oración inicial de confesar a Jesús como Señor, Yeshua les declarará, no los conozco, apartaos de mí. Yo creo, no sé ustedes, pero eso hace que cualquiera de nosotros que se piensa estar en la fe, trague con dificultad y decida reconsiderar todo lo que ha creído a la luz del evangelio del reino de Dios que Yeshua enseñó. Así que yo quiero que vean que la Biblia nunca dice o afirma que lo único que nosotros tenemos que hacer es solamente confesar a Jesús como Señor y Salvador y ya. Más bien, la fe en realidad consiste en nosotros continuar confiando persistentemente y viviendo acorde a las instrucciones que han sido dadas por el Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, sin detenernos en el camino. Ahora, quiero que noten que Pablo, al continuar en este versículo 16, expresa algo que es su manera teológica de pensar, algo que nosotros en realidad tenemos que aprender hoy. Él dice que este poder salvador del evangelio es primeramente para el judío y también para el griego. Esa palabra que Pablo usó, primeramente para el judío, es la palabra en griego protos, y quiere decir el principal, el más importante, el más distinguido. En otras palabras, Pablo está diciendo que ese poder salvador del evangelio es especialmente para el judío. Así que Pablo tiene esta idea judía. Para Pablo, los judíos tienen la preeminencia y la siguen teniendo sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque es al pueblo de Israel a quien fue dado estas promesas contenidas en el pacto abrahámico, en donde se le dijo que en Abraham y en su descendencia todas las familias de la tierra serían benditas, o serían benditas, muy bien, alcanzarían la bendición. Y en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, nosotros encontramos a Yeshua haciendo una afirmación que confirma la forma judía de Pablo pensar sobre la preeminencia de los judíos o de Israel sobre los gentiles, que Pablo expresó aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí en Mateo capítulo 15 del 21 al 28 nosotros encontramos una historia de una mujer gentil, una mujer cananea de la región de Tiro y de Sidón. Se nos dice que una mujer cananea de Tiro y Sidón se acercó a Yeshua rogándole insistentemente, rogándole, clamando, maestro, sana a mi hija, maestro, sana a mi hija. Como esta mujer era tan insistente y Yeshua no le prestaba atención, sus discípulos le rogaron a Yeshua que por favor la despidiera, que resolviera ese asunto, que hablara con ella, que la mandara en paz. Yeshua le respondió a sus discípulos: yo no he sido sino solamente enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como esta mujer seguía rogando, a pesar de que Yeshua dijo esto, Yeshua le contestó a esta mujer: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Sin embargo, quiero que vean primeramente que todo que la enseñanza aquí es muy obvia. Los judíos
tienen prioridad sobre los gentiles. Sin embargo, como esta mujer, a pesar de esa actitud de Yeshua que manifestó para ella, desde el punto de vista de ella, como desprecio, sin embargo, ella por su fe persistente que siguió rogando, Yeshua sanó a su hija. Porque para los gentiles, quiero que vean esto, que también creen, como se les ha sido llamado a los judíos, creer, por eso dice la salvación para los judíos y también para el griego, porque para los gentiles que sean capaces de creer, como le ha sido llamado a los judíos a creer en Yeshua, Yeshua también los salvará. Muy bien. Sin embargo, es irónico que por los últimos 19 siglos, más o menos casi 2000 años, el cristianismo en sus doctrinas y en sus enseñanzas hayan cambiado la prioridad de Dios. Muy bien, donde los gentiles ahora han tomado la prioridad sobre los judíos, esa supuesta doctrina de reemplazo, muy bien. Pero Pablo claramente dice acá que el evangelio es el poder salvador de Dios para los judíos primeramente. Y si los gentiles son capaces de creer y entran en la fe y son capaces de confiar en Dios como se le ha sido llamado a Israel confiar, pues ellos alcanzarán también la salvación. Así que la supuesta teología de dos pactos, que es lo que hace la diferencia, ¿qué es lo que se enseña? Que los judíos son salvos a través del pacto mosaico, de la ley, muy bien. Mientras que los gentiles, ahora la iglesia, son salvos a través de una nueva alianza, a través de Yeshua, solamente por gracia. Pues yo quiero que sepan que esa enseñanza de los dos pactos es una tontería. Y si quiera que vuelva a repetirte, te lo voy a repetir como Pablo dijo. El poder salvador del evangelio es tanto para los judíos como para los gentiles. Porque no hay otra opción. Solamente hay una. Solamente hay un solo camino. No hay otro medio de salvación. Muy bien, nosotros vamos a llegar hasta acá en esta enseñanza. Yo espero que haya sido de edificación. No sé si yo me he sobresaltado, espero que no, comunicando este mensaje. Si algo no entendiste, por favor, vuélvelo a ver. Tiene mucha importancia que nosotros entendamos las palabras de Pablo dentro de su contexto, dentro de su fe, dentro de los límites de su educación, de su fe hebrea. Muy bien. Así que yo les invito a que ustedes me acompañen en la siguiente clase. En la siguiente clase nosotros vamos a ver, ahora después que Pablo dijo eso, el versículo 17, uno de los principios más importantes, la justicia de Dios. Muy bien, el justo por la fe vivirá. Así que vamos a parar acá y en la próxima lección vamos a darle el tiempo necesario a este versículo 17, Romanos 1:17. Bueno, es mi deseo que Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios vivo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, te bendiga con su paz, con su bienestar, rica y abundantemente en Yeshua, mientras tú caminas en pacto con Él. Nos vemos hasta el próximo video. Shalom.